Mis amados hermanos, muy buenos días. Buenos días. Es un gusto nuevamente reunirnos en el Día del Señor y reunirnos alrededor de la palabra para deleitarnos en ella y ser enseñados, ser redarguidos, ser instruidos con un propósito para que seamos útiles para toda buena obra, la cual Dios ya preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Así que, mis amados hermanos, por eso tenemos nosotros la oportunidad de estar estudiando el documento, el catecismo, el catecismo de Heidelberg, porque allí lo que nosotros, o el propósito de esta escuela dominical, todos los domingos, nos permite a nosotros como tener más entendimiento de la palabra de Dios, ser instruidos de manera pedagógica, para que de esta manera lo que Dios ha revelado en su palabra, nosotros podemos conocerla, entenderla y vivirla. Así que, mis amados hermanos, es maravilloso podernos encontrar en este día, y hoy vamos a seguir estudiando el mandamiento, el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley de Dios? No matarás. No matarás. ¿Qué significará no matarás? ¿O qué significa matar? Quitar la vida, ¿cierto? Tiene otro nombre que hemos estudiado en la clase dominical del domingo anterior. Homicidio. ¿Qué significa prácticamente eso? Quitar la vida a un ser humano. Entonces, mis amados hermanos, como nosotros en la clase anterior habíamos empezado a desarrollar el sexto mandamiento, entonces entendimos que el sexto mandamiento, Dios revela que cuando dice no matarás, Él está enseñando y está diciéndonos a todos nosotros y a todo ser humano que Él es vida. Y Él es el dador de la vida. Así que absolutamente nadie debe ni puede quitar la vida de aquel que Dios ha creado a imagen y semejanza de Él. Eso es muy importante porque nosotros no solamente aprendemos aquí para nosotros, es para también enseñar a los que están afuera. Y esto es importante tener muy claro porque hoy vamos a ir a algo muy importante y muy fundamental, de que no solamente el mandamiento se va a referir o se refiere precisamente a el homicidio como tal, es decir, a quitar la vida a un ser humano, sino que el mandamiento abarca otra magnitud muy importante, por las cuales nosotros vamos a entender por qué suceden los homicidios o por qué personas se convierten en homicidas. Así que, mis amados hermanos, en la diapositiva número 2 vamos a estar viendo la pregunta que nos corresponde en el día de hoy, que es la pregunta 106 del catecismo de Heidelberg, la cual dice y pregunta: ¿se refiere este mandamiento al homicidio solamente? Entonces nuestro catecismo en esta pregunta nos da una respuesta. Si un hermano pueda leerlo fuertemente, ¿qué responde o qué respuesta da el catecismo a esta pregunta? Si es solamente se refiere el mandamiento al homicidio. ¿Qué dice la respuesta? Esta es una de las diapositivas 2. Al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que odia la raíz del homicidio: envidia, odio, ira, venganza. A los ojos de Dios, todas estas cosas son formas veladas de homicidio. Perfecto, entonces ya nosotros hoy vamos a estar ampliando más el tema sobre el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento, hermanos? No matarás. No matarás. Muy bien. Entonces hoy
ya nosotros, surgió esta pregunta en la clase anterior, el domingo anterior. Entonces, si estamos estudiando temas sobre el homicidio, que estábamos desarrollando en la clase anterior, que nos estábamos refiriendo a quitarle la vida a una persona, la cual Dios ordena tajantemente, contundentemente, y es vigente el mandamiento. ¿Entienden qué significa vigente el mandamiento? ¿Cuánto hace que se escribió la ley de Dios? El Pentateuco. ¿Cuántos años? Más o menos. ¿Tienen datos? 6.000. No. ¿No? Más o menos hace más de 1500 años antes de Cristo. Por Moisés. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo desde la creación, que Dios le va revelando este tiempo y cronológico, desde Génesis hasta este tiempo, habían pasado 2500 años. Hasta el tiempo donde estaba el pueblo de Israel, Moisés en el desierto. Y ahí cuando Dios le revela su palabra, hasta antes de Cristo, o sea, hasta Cristo, habían pasado ya más o menos 1500 años. Y cuando nosotros decimos que es vigente es porque era para ese tiempo, para el pueblo de Israel que estaba en el desierto y que iba posteriormente a tomar la tierra prometida, seguía siendo vigente. Y seguía siendo vigente en el tiempo de los reyes. Seguía siendo vigente la ley de Dios en los tiempos del reino dividido. Seguía siendo vigente en el tiempo del Señor Jesucristo. Y hoy sigue siendo vigente. Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos, porque la razón por la cual Dios dice, mi palabra es viva, es porque cuando en ese tiempo tenía un impacto y tenía unas consecuencias al no obedecer. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la consecuencia de quebrantar los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la paga? La muerte. Hoy, ¿cuál es la paga por quebrantar el mandamiento de Dios? La muerte. Eso lo tenemos que tener muy claro, mis amados hermanos. Entonces, en ese orden de ideas, porque muchas veces nosotros nos llevamos el concepto de que yo no le he quitado la vida a nadie. O sea, no soy un homicida o no soy un asesino. Por lo tal, soy buena persona. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que no es así. Porque la ley de Dios tiene un importante aspecto cuando Dios demanda de que no matarás. Y ahora nos va a enseñar Dios desde dónde salen o nacen los homicidios, los asesinatos, los robos, los pleitos, las guerras. ¿De dónde creen que salen esas cosas? Del corazón. Del corazón. Muy bien. Entonces esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Entonces en la diapositiva 3, que estamos hablando sobre el sexto mandamiento, entonces en la clase de hoy vamos a ver unos 3 puntos importantes. Y uno de ellos es reconocer. Hoy vamos a saber, vamos a identificar, vamos a reconocer qué acciones quebrantan el sexto mandamiento. Segundo ítem o segundo punto es considerar el arrepentimiento. Recuerden, mis amados hermanos, que quebrantar el mandamiento, ¿cuál es la paga? La muerte. Entonces ahí es donde nosotros vamos a identificar ciertas acciones, las cuales merece que aquel que las ejecuta o las hace es reo de muerte. Y tercer punto, entonces vamos a estar viendo, este tercer punto ya nos vamos a irlo a desarrollar en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a seguir hablando del sexto mandamiento aún. Entonces, ¿cómo cumplimos el mandamiento? Ese sería el tercero. Entonces hoy vamos a profundizar en reconocer qué acciones quebranta el mandamiento y considerar el arrepentimiento. Entonces en la diapositiva número 4, entonces estamos hablando sobre el homicidio.
Entonces vamos a reconocer e identificar qué acciones quebranta el mandamiento. Esto, amados hermanos, prestemos mucha atención porque posiblemente nosotros pasamos por alto estas acciones y no nos damos cuenta de que estas acciones, estos actos, son actos de homicidio. Entonces decimos, como yo no he matado a nadie, como yo no soy un asesino, soy una persona buena, no soy un homicida. La palabra de Dios ya hoy nos va a revelar qué acciones me convierte o convierte a un ser humano sin llegar a la consumación del homicidio, ya es un homicida. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar en el tema de algunas definiciones. Vamos a aprender esto muy importante. Considero que esto debe ser muy importante porque muchas veces nosotros leemos las escrituras o leemos un libro, sea cual sea, y hay palabras que no entendemos su significado y las pasamos por alto. Y muchas veces por eso nosotros no entendemos lo que leemos, porque muchas palabras no entiendo su significado. Entonces yo quiero, mis amados hermanos, como la respuesta del catecismo nos ha dado, de que hay acciones, hay actos del hombre. ¿Cuáles vimos? ¿Qué decían? Que están veladas, que están en el corazón. Perfecto. ¿Por qué son acciones? Hermano, porque nosotros en nuestro lenguaje español, una acción, mi hermano Michael. Una acción. En indefinido. O sea, como cantar, correr, leer, soñar. Y aquí entonces envidiar, odiar. Si ve que ya son acciones, ya estas cosas que están en el corazón del hombre son actos que tiene en el corazón. Entonces vamos a estar aprendiendo algunas definiciones. Entonces, un hermano que por favor ahí, si lo ve en la diapositiva, ¿qué significa la envidia? ¿Qué significado tiene? Es más que simplemente desear lo que otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. La Biblia la define como una obra de la carne, una manifestación del pecado original que corrompe el corazón humano. Muy bien, entonces la envidia. Hermanos, vamos a aprender términos que esto es muy importante. Entonces la envidia es más que simplemente desear lo que otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. Entonces, amados hermanos, ejemplo. Hay una persona que tiene un hogar muy bonito, tiene una esposa y tiene unos hijos. Y hay otras personitas, a veces incluso los más cercanos, como familiares o compañeros de trabajo o amigos, ven eso. Ahora, ¿qué sucede? Como en ellos ha empezado a tener un deseo por lo que tiene este amigo o este familiar o este hermano, entonces empieza a expresar y dice, qué bonita familia, qué bonita esposa, o qué hermoso su esposo, o qué hermoso tus hijos, qué hermoso su trabajo, su talento. ¿Cuál es el propósito de esta persona, ya que en su corazón está sintiendo o está teniendo envidia? Es que como no la tiene, ve que eso no lo tiene o no lo tienes, pero lo quieres tener. Pero como tampoco lo puedes tener, va a buscar dañar. Hay algo que en la Biblia hace mucho énfasis y lo citaré, que dice que ¿quién podrá controlar o tener control de la envidia? O sea, es algo que la Biblia misma indica, que aquel que tiene envidia o que está en su corazón la envidia, no tiene control de ella, porque va a buscar destruir, dañar. Por eso, ¿qué tiene implicación la envidia con respecto a posteriormente ejecutar el homicidio? Porque quiere tenerlo
y la única manera posible es que éste sea muerto. Por eso la envidia en las Escrituras es un acto que lleva a una persona a ejecutar, a consumar el homicidio. Por lo tal, este sentimiento, este acto en el corazón, ya Dios lo determina como un homicidio, porque ha rechazado a aquel que ve que tiene todas estas cosas, que anhela él tenerlas, y que posiblemente para poderlas tener, tiene que quitarle la vida o dañarlo, como también es el odio. Entonces, ¿qué dice el odio? ¿Qué significado tiene? Se deriva de una fuerte aversión o mala voluntad hacia personas o cosas. Como actitud emocional, una persona puede oponerse, detestar o despreciar el contacto con una cosa o persona. Si hemos visto ese tipo de personas, por ejemplo, van por esta acera y se encuentran de frente con esa persona que ya aborrece, ¿qué hacen? Decía de persona o cosa, ¿cómo uno puede ver una cosa? Hay veces que hay situaciones, o sea, uno puede aborrecer situaciones, hasta incluso uno puede aborrecer actos mismos de uno mismo, ¿cierto? Pero aquí lo que quiero que reflexionemos es el odio hacia una persona, no tanto a cosas. Es decir, de pronto hay alguien que dice, yo detesto tal comida y me la sirven. La aborrece, ¿sí? Es el acto de aborrecer, de repudiar. No sé qué cosas de pronto nosotros repudiamos, hasta de pronto películas. A algunos les gustan las películas de terror, pero otros las aborrecen, las repudian, no les gusta. A ese repudio da el significado de odiar, ¿cierto? Abarca. Pero específicamente a lo que hoy queremos nosotros llegar es que el acto del odio es hacia la persona. Hacia la persona. ¿Por qué? Porque me hizo daño. ¿Sí? Porque me miró mal. Porque me dijo cosas que a mí no me gustó que me las dijera. Y en mi corazón se despierta ese sentimiento, esta acción que ya en mi corazón empieza a estar, y lo aborrecí. Esto es algo muy importante, esto es un indicador en donde a uno ya le incomoda ver a esa persona. Y voy a hacer un ejemplo aquí, mi diácono, permítame que lo ponga de ejemplo. Pero tú me dijiste algo que definitivamente a mí no me gustó. Y ya empiezo a rechazar, no a rechazar lo que tú me dijiste, sino a rechazarlo a ti como persona. Entonces yo ya no quiero verlo, pero vienes a la iglesia, entonces ya no quiero saludarlo, pero tú estás aquí en la iglesia. Este acto de ya he repudio, porque yo ya lo he manifestado, ya lo he revelado, de que si yo no lo saludo, ya mis hermanos se están dando cuenta y dicen, algo pasa aquí. Con el diácono Jan Lee, con el diácono John, algo está pasando. Hasta incluso él va a decir algo y yo busco de degradarlo o de ponerlo en ridículo. Todas estas cosas ya empezamos a ver de que hay alguien que ha matado en su corazón a esa persona. Y es la manifestación de odiarlo. O sea, lo odié a usted por lo que usted me hizo o por lo que usted me dijo. Que posiblemente para otra persona lo que tú le decías no pasa nada. Pero a mí me causó dolor, me causó como algo estupor y no lo acepto. Estos actos ya Dios los condena y indica que es homicidio. Recuerde que la palabra matar quiere decir quitar, romper. Entonces ya en mi corazón ya no está un aprecio, un amor que debo de tener como cristiano con mi hermano, sino es un odio. Ya esto, hermanos, Dios dice, es homicidio. Lo he matado en mi corazón. Y posiblemente si yo no recapacito y no me arrepiento, esto va a surgir mal hasta el punto de que yo quiero hacerle daño a ti. Y es posiblemente de quitarle la vida. Por eso todas estas cosas tienen importancia tenerlas en cuenta, porque va a llegar a un punto
en que si eso no se resuelve de mi corazón, yo llegaré a quitarle la vida a aquel que yo lo odio. Estamos nosotros hablando de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los matrimonios que se rompen por infidelidad. ¿Cómo es que una mujer o un hombre se da cuenta que su pareja le fue infiel y ya se llenó de ira, también venganza, quiere hacerle daño y termina matando a la que era su esposa y a la que era su amante o al que le fue infiel? ¿Por qué? Porque todas estas cosas surgieron del corazón. Hermanos, nadie va a quitarle la vida a alguien si no hay primero esas acciones, intenciones en el corazón, como de odio, venganza, envidia. Nadie va a quitarle la vida a otro porque sí. No, ya tiene una acción anticipada de ese acto o de esa consumación. Por eso la palabra de Dios no se refiere solamente a quitar la vida de una persona, literalmente, sino a todas estas acciones que están en el corazón del hombre, porque los pleitos, las guerras, las disensiones, los homicidios, ¿de dónde vienen? Del corazón. Del corazón. Muy bien, exactamente. Entonces, mis amados hermanos, estas cosas que hemos visto en la diapositiva número 4 es para tener en cuenta los significados, lo que esto significa y que debemos nosotros tener en cuenta. Mire que el término de la venganza es muy importante. Tiene dos significados que son muy necesarios tener en cuenta en el día de hoy. Mire, que dice, habla la Biblia o hace una distinción de la venganza como un acto humano, o sea, la venganza del ser humano, ¿sí? Vamos a tener eso muy claro. ¿Cuál es? Que esta es impulsiva y pecaminosa. ¿Por qué razón, hermanos, la venganza del ser humano o del individuo es malvado, es pecaminoso? Porque cuando vaya a cobrar, o sea, va a cobrar por el daño que hicieron, este es injusto, no es sabio, no es inteligente y no conoce todas las evidencias que debe tener para ejecutar un juicio. Por eso es malvado, es pervertido que una persona ejecute o cobre o devengue porque alguien le hizo algo malo. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque nos va a llevar de que cuando dice Dios, no vengues ustedes, yo vengaré. Exactamente. Pero aquí hay algo importante. Dios dejó autoridades. Y Dios a través de las autoridades devenga lo que sucede. Por esa razón, mis amados hermanos, está prohibido que yo, mi hermano, vaya a cobrarte a ti por mi propia cuenta. Si tú hiciste algo malo hacia mi persona, yo tengo que escalar esto a una autoridad competente. No lo podemos hacer nosotros, hermanos. No puede un individuo devengar o vengarse porque es injusto. No tenemos las pruebas, no tenemos ni siquiera la sabiduría el por qué me hicieron daño. Las autoridades por eso son importantes. Es decir, si mi hermano o yo le robé a mi hermano dinero, mi hermano no me va a poder ir a la casa y robarme las cosas por decir, es que tengo que cobrarme el dinero. No, él tiene que ir a una autoridad competente, decir, me ha pasado esto con esta persona. Yo le presté un dinero o esta persona llegó a mi casa y me robó mi dinero. Y estas son las evidencias. Ya las autoridades van a hacer el debido procedimiento de manera justa. Eso es lo que significa cuando dice Dios, no se vengan ustedes, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso tenemos nosotros autoridades. En este tipo de cosas de homicidios es lo mismo. Del homicidio es igual. No podemos nosotros que porque alguien llegó y mató a mi esposa, yo tenga que buscar a esta persona y también quitarle la vida. Es prohibido. Tengo que escalar eso ¿a dónde? Esa situación. Tengo que llevar ese caso ¿a quién? A una autoridad competente.
Porque yo lo que quiero hacer es quitarle la vida a esa persona, ¿cierto? Si yo quiero vengarme, esa es mi intención. Tú me mató a mi esposa, yo te voy a quitar la vida. Y así no son las cosas. Por eso, mis amados hermanos, esto también con respecto al odio, a la envidia, a los rencores, a pecados que hay en nuestros corazones, porque aquí vamos a estar haciendo y preguntamos. Yo llevo el caso ante la autoridad competente del Estado. Mi vecino me odia. ¿Qué van a decir allá? Entonces, y yo le digo, señor juez o señor fiscal, es que el odio es un homicidio. Y yo lo pongo, ellos dicen, no tengo nada que ver aquí. Eso no. Pero en cambio, en la iglesia sí hay una importancia en estos casos. Por eso las instituciones con respecto al cumplimiento de la ley, recordemos que ahora 8 días aprendimos de que Dios es quien legisla, quien regula a través de las instituciones. Entonces, voy a hacer este ejemplo. Mi hermano y yo tenemos una situación de que yo lo aborrezco por lo que él me dice. Entonces, la corte de la iglesia, y somos cristianos, entonces la corte de la iglesia, entonces hay unos escalamientos. Si yo tengo un problema con mi hermano, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Sentarnos a hablar con él. Ese es el primer escalamiento, el primer conducto regular que debemos tener. Si no llegamos a solucionar esta situación, se va a escalar. ¿A dónde? Un testigo. Al consistorio, ¿cierto? Que ya van a ser al consistorio. El consistorio ya va a saber del asunto porque sabe que es pecado. Hermanos, si yo estoy aborreciendo a mi hermano, estoy odiando a mi hermano, entonces el consistorio debe tener conocimiento de este asunto y va a regular y va a empezar a trabajar en nosotros. Si esto no sucede, es decir, yo no quiero perdonarlo, no quiero e intento hacerle daño cada vez más, poner a mi hermano en ridículo en la iglesia, inventarle chismes, comentarios para degradarlo, para denigrarlo, por debajearlo. Entonces ya el consistorio va en ciertas instancias a un punto en que tomará la decisión de decir, hermano, como usted ya no se arrepiente, le hemos predicado, le hemos exhortado muchas veces de su pecado, nosotros hemos tomado la decisión de excomulgarlo. ¿Sí ven? Ya hay estas instancias de la iglesia. Pero si llego y le quito la vida a mi hermano, sí, literalmente cometo el homicidio, ya el consistorio no me va a atrapar y me va a echar a la cárcel. ¿Esto ya a dónde va? A unas autoridades competentes que le competen esta situación. Entonces, si ve, de alguna manera, mis amados hermanos, esto es importante, por qué las instituciones y por qué Dios legisla a través de ellas. Y en estas instancias, cuando Dios legisla, regula el 6º mandamiento de no matarás, y que hallamos en nosotros estas acciones, todos nosotros como iglesia estamos comprometidos de trabajar, de que esto en nosotros, o que haya alguno de nosotros que tenga estas acciones, debe ser corregido. Y debe ser una persona disciplinada, es decir, a que el consistorio ha de aplicar la ley de Dios que ha determinado en la iglesia para que esta persona se arrepienta. La excomunión tiene un propósito, es de que esta persona se arrepienta. Entonces, amados hermanos, si vemos ahí, muy importante, estas acciones son dañinas. ¿Qué dice en la diapositiva número 5? Unos versículos que tenemos ahí. Lo destructivo que es tener estas cosas en nuestro corazón. Dice en Proverbios capítulo 17, versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mire, es tan cruel la persona iracunda, implacable, pero dañino, destructivo, cuando se desboca o deja rienda suelta a su ira. Es tan dañino esa acción. Y dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En otras palabras,
aquel que tiene envidia le es difícil controlarla. Por eso todas estas cosas son importantes tener en cuenta, que cuando nosotros estemos viendo o evidenciando ciertos actos, debemos preocuparnos bastante, mis amados hermanos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, como ya les expliqué, las razones por las cuales Dios determina y dice, no os venguéis ustedes, porque yo lo sé hacer de la mejor manera. Es decir, yo soy justo para hacer justicia y las cosas las hago con fines de que haya orden y que funcionen de manera perfecta. Si nosotros tomamos por nuestra propia cuenta la justicia, vamos a destruir y a dañar, no a organizar, no a ordenar, ni que las cosas funcionen de manera correcta. Hermanos, entendamos, para eso son las instituciones. Si hay algún inconveniente, hermano, ¿qué tienes que hacer con otro hermano? Tiene que conciliar con el que está mal, ¿cierto? Con el que tiene problema. Si no sucede, ¿qué sucede? ¿Qué hay que escalar? Hay que escalar al consistorio y hay que escalarlo ante una corte que Dios ha dejado para que sea los que legislen los asuntos. En el diapositiva número 6, mis amados hermanos, vamos a entender que estas cosas son importantes identificarlas porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esto y esto pasa mucho en medio de nosotros. Las expresiones peyorativas son palabras o frases que transmiten una idea o juicio desfavorable, despectivo, de desaprobación o menosprecio hacia algo o alguien, con connotación negativa. Estas expresiones, o sea, me estoy refiriendo a lo peyorativo, a las expresiones peyorativas, son frases que transmiten desprecio, menosprecio o falta de respeto hacia una persona, cosa o situación. Cuando se dirigen, por ejemplo, mis amados hermanos, las expresiones despectivas o peyorativas, voy a colocar acá unos ejemplos. Mire el problema que hay y vamos a identificar estos pecados. Muchas veces nosotros nos expresamos a nuestros padres como Cucho. Hola Cucho, ¿cómo te ha ido? O Cucha, ¿ya está el almuerzo? ¿Cierto que sí? Ojo hermanos, ojo. Mire que estos términos son peyorativos, son despectivos. Es decir, y me van a decir, mis amados hermanos, me van a decir, profe, ¿qué tiene que ver esto con el homicidio? Recuerda, hermanos, que nosotros cuando estamos estudiando el sexto mandamiento, abarca todo aquello en lo que yo no acepto, repudio o rechazo. Cuando yo le digo a mi papá, Cucho o viejo, yo estoy manifestando que no acepto la autoridad que él tiene sobre mí. Porque padre, eso es lo que significa. Padre no es aquel que uno diga, papá es aquel que me da de comer, me da todo, me consiente. No, padre significa una persona en autoridad. Yo estoy bajo autoridad de él, por lo tal, ¿cómo me debo de dirigir hacia esta persona? Con respeto, con los nombres que son papá, mamá, o papito, o mamita, o señor, o señora. Estos términos de cucho, viejo, es despectivo, es faltarle al respeto a una persona. Entonces, yo estoy manifestando de que yo no acepto, repudio, rechazo, de que él sea mi Señor o él que sea el que está en autoridad sobre mí. Otros ejemplos que las escrituras siempre mucho. Sobre lo que acabas de decir. Señor. A mí me gustaría saber si hay preguntas o aportes. Sí. Sobre lo que acabas de decir. ¿Hay alguna duda? Porque no es una interpretación privada. ¿Entienden eso? Los padres, ¿cómo se sienten cuando sus hijos vienen y le digan, hola Cucha, ¿cómo te fue hoy? Mi hermana Nancy, ¿cómo te sientes tú? ¿O tú le parece normal? ¿No, cierto?
En absoluto, ya usted tiene la correa o la cachetada de una vez lista. Hermanos, porque ciertamente no es, los padres tienen que tener esto también en claro, porque muchos, yo lo he visto, se dejan decir así de sus hijos, pero es porque no entienden que el propósito de que son padres están en autoridad y que sus hijos tienen que aprender a ser sujetos a sus padres para que aprendan a ser sujetos a las autoridades de la iglesia y aprendan a ser sujetos a las autoridades gubernamentales. Por eso hoy vemos en nuestros días y en todos los tiempos personas que no aprenden a respetar ni siquiera a la policía. Viene un señor agente y ¿cómo es que los tratan? Como aguacates, polochos. Mira, hermanos, ojo con eso. Y yo no estoy diciendo porque muchas veces está el señor agente acá, señor agente, señor policía, pero no están ese polocho, ese aguacate, ese no sé qué, si sé cuándo. Hermanos, tanto en nuestra vida privada como en la pública debemos de ser nosotros respetuosos al dirigirnos a nuestras autoridades. Hay otros ejemplos de expresiones despectivas o de expresiones peyorativas. Cuando muchas veces nosotros nos dirigimos a personas como tontos, como brutos, como inútiles, como estúpidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas expresiones? Usted es un tonto que no sabe hacer nada, y lo dicen los padres a los hijos, o el esposo a la esposa, usted es una tonta. Yo le enseñé que hiciera esto así, de esta manera, y ¿por qué no lo hizo así? O la esposa, ¿qué? Pero qué tonto eres. Hermanos, estas cosas, estas expresiones están indicando que yo no acepto, repudio que sea una persona a la imagen de Dios. Entonces, cuando yo le digo tonto, estúpido o inútil, estoy degradando a la persona, menospreciando a la persona. Estoy indicando que Dios hizo un mal trabajo ahí. Estamos quebrantando el sexto mandamiento. Estamos quebrantando el sexto mandamiento. Matarás. Ya la hemos matado en el corazón y esas son nuestras expresiones. Entonces debemos de arrepentirnos. ¿Sabe qué es lo que pasa, diácono? Que hoy se ha normalizado este tipo de cosas porque se está violentando la palabra de Dios. De hecho, gran parte de los chistes que hoy se escuchan y se ven tienen que ver con el honor de Dios, con la dignidad de un padre, con la dignidad de una autoridad, con la dignidad de alguien. En Mateo 5, cuando explica sobre Jesús y la ira, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matase es culpable de juicio. Y Sí. Jesús les organiza las cosas, le dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando a veces nosotros pensamos que estamos tratando con confianza a un papá, hola Pucho, no, lo estamos matando en nuestro corazón, estamos matando su autoridad, su imagen, lo que usted nos está explicando, y a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque se ha normalizado ese pecado. Es como con lo que se ha hecho hoy en día, se ha normalizado la fornicación, se ha normalizado el adulterio, se ha normalizado la forma de maltrato a las personas con palabras hirientes. Entonces nosotros tenemos que evaluar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si tú vas a llamarle la atención a un pastor, hazlo como si fuera tu papá. Pero si al papá tú le dices: hola llave, o hola viejo, Hola, parcero. exacto, porque hoy en día se vende la idea de que seamos amigos de los hijos. Y Sí, los padres nunca podemos ser amigos de los hijos. eso es Los padres correcto. siempre tenemos que ser padres. Tienen que ser Entonces, padres. ¿qué es lo que yo quiero que quede claro acá? Que una violación del sexto mandamiento, o sea, de matar, tiene que ver cuando yo uso mi vocabulario para dirigirme hacia otras personas, para burlarme, para ofenderlas,
para maltratarlas, para desconocer su autoridad. ¿Es claro? ¿Es claro, mis hermanos? ¿Hay preguntas sobre eso? Voy a mostrarle un ejemplo con la cita que mi pastor nos acaba de hablar. ¿Es claro para todos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, no? Con respecto a eso. Entonces, en la diapositiva 7, mi hermano, ¿sí la tienen ahí? Mire, voy a colocar este ejemplo de la manera en que Job habló. Esto es muy importante. Ya hemos citado en Mateo 5:22. 5:21 y 22. Mire Job, mire lo que sucede. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes su integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: eres una tonta, ¿por qué me hablas así? ¿Le dijo eso? No. ¿Cómo dijo? Como suele. Mire que él usa una expresión muy importante. Él no le dijo, tú eres una tonta, sino que la compara con mujeres que hablan de esa manera. Entonces así dice la respuesta que le da Job a su mujer: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Fatuas es en nuestro idioma estúpidos o estúpidas o tonta. Entonces él le dice, como a unas mujeres, como esas mujeres que tú ya conoces cómo es que hablan, así tú has hablado. Entonces estas cosas, expresiones de Job que se refiere a su esposa, son muy importantes tener en cuenta, porque él no llegó y le dijo, usted es una tonta, ¿por qué me hablas así? Sino le dijo, como a una de esas mujeres, como a esas mujeres que ustedes ya saben cómo es que hablan, así tú has hablado. Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Es lo que decía nuestro pastor. En el 6º mandamiento nosotros no lo quebrantamos porque sencillamente vamos y le quitamos la vida a una persona. Es como nosotros hablamos. Y cuando nosotros hablamos, estas cosas tenemos que tener en cuenta que son acciones que están en nuestro corazón revelando que hemos matado o queremos degradar, dañar a nuestro prójimo, sea nuestros padres, sea nuestra pareja, sea nuestros amigos, sea nuestros hermanos o compañeros de trabajo. Hermanos, tengamos esto en cuenta. Por esta razón, si nosotros vemos esto, estas obras son obras de la carne. Todas: homicidio, borracheras, orgías, contiendas, disensiones, enemistades, son todas obras de la carne. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Hermano, entonces en la diapositiva número 10, vamos a llegar aquí, pon la diapositiva número 10, y es que el segundo mandamiento debemos de considerar el arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia de quebrantar el 6º mandamiento? ¿Cuál? La muerte. ¿Cuál es la paga por decirle tonto a mi hermano? ¿O fatuo? ¿O estúpido? ¿Cuál es la paga? La muerte. ¿Cuál es la paga por referirnos a nuestros padres no de manera adecuada, diciéndole cucho, viejo? ¿Cuál es la paga? La muerte. Teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de correr al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios, para que nos haga a nosotros justicia, o sea, si yo he pecado, lo justo es que yo muera. Así que en la diapositiva número 10, nosotros debemos correr, arrepentirnos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados hermanos, en este momento, en esta clase del día de hoy, hemos identificado qué acciones son las que manifiestan que una persona ha matado en su corazón a su prójimo, aquel que Dios también lo hizo a imagen y semejanza de Él. Así que, hermanos, corramos a arrepentirnos, a decirle, Señor, tenga piedad de mí.
porque la paga por mi pecado es la muerte. Así que, hermanos, esto no es un chiste, esto es serio. Llamemos, hablemos correctamente, dirijámonos a las personas de manera correcta, porque todas estas expresiones Dios las condena y las llama como homicidio. Dentro de 8 días, mis amados hermanos, entonces vamos a estar estudiando cómo nosotros obedecemos el 6º mandamiento. Hermano, yo quería hacer un aporte que creo que no se nombró y es importante, y es cuidar nuestra propia integridad, ¿sí? Si bien hacerle daño al prójimo, hablar mal de él, pues es sentir cosas malas en nuestro corazón. Cuando no cuidamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra salud, cuando arriesgamos más de lo que debemos arriesgar de nuestra vida, también estamos de cierta manera tentando con nuestra Por el propia vida. mandamiento. Como por ejemplo las personas que practican deportes extremos o que quebrantan O la ley, diversiones extremas. sabiendo que, sí, también, sabiendo que se hacen daño, también están de cierta manera quebrantando este mandamiento. Claro que sí, el mandamiento, nosotros, sí, ya terminamos, hemos visto en la clase anterior que todo intento de daño al prójimo o a sí mismo es pecado y Dios lo denuncia, y por lo tanto hemos hablado de intentos de suicidio o daño a nuestra integridad. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar orando. Dentro de 8 días, mis amados hermanos, vamos a estar aprendiendo cómo nosotros cumplimos, obedecemos